Colombia tiene más de 3.000 cuevas registradas. 3.000. Y la mayoría nunca han sido exploradas por completo. Hoy vas a conocer 5 de ellas, y te garantizo que ninguna va a ser lo que esperas. Porque no estamos hablando de agujeros oscuros en la roca. Estamos hablando de mundos completamente distintos escondidos debajo de la tierra. Con sus propios climas, sus propios ecosistemas, su propia historia y algunos secretos que la ciencia todavía no logra explicar del todo. Una de estas cuevas fue descubierta por accidente. Otra tiene especies de animales que no existen en ningún otro lugar del planeta. Y la última plantea preguntas que ningún geólogo ha podido responder todavía. Quédate hasta el final. Porque hay una sexta cueva de la que casi nadie habla, y hay razones muy concretas para eso. Y antes de continuar, si este tipo de contenido te gusta, suscríbete al canal y deja tu like. Es la forma más directa de ayudarme a seguir trayendo videos como este. Ya con eso, vamos a la primera cueva. La primera cueva. Todo empezó con un grupo de campesinos en el departamento de Santander. Estaban trabajando la tierra, como cualquier otro día, cuando el suelo se dio bajo sus pies. Literalmente. Un hueco apareció donde antes no había nada, y cuando se asomaron, lo que vieron los dejó completamente inmóviles. No era un hueco pequeño. Era la entrada a un sistema de cavernas que se extendía por cientos de metros hacia adentro. Con techo alto, galerías que se bifurcaban en distintas direcciones y paredes cubiertas de formaciones que parecían imposibles. Estalactitas de colores que ninguno de ellos había visto antes. Tonos ocres, blancos casi brillantes, algunos con reflejos azulados dependiendo del ángulo de la luz. No parecía algo natural. Parecía algo construido. Cuando llegaron los espeleólogos, los especialistas en exploración de cuevas, lo primero que dijeron fue esto: lleva aquí formándose al menos 40.000 años. 40.000 años en silencio absoluto, sin que nadie lo supiera. Y eso tiene una consecuencia directa que casi nadie menciona. El hecho de que nadie la conociera, la mantuvo perfectamente intacta. Las formaciones están completas. No hay rastro de intervención humana. Es una de las pocas cuevas en Colombia en ese estado de conservación. Pero hay un problema. El acceso es casi imposible. La zona es remota, el terreno es inestable, y llegar implica horas de caminata por senderos que no están habilitados para el público. Lo que por un lado la protege, por el otro significa que la mayoría de las personas nunca va a poder verla con sus propios ojos. Y eso, curiosamente, es exactamente lo que la hace tan especial. Pero eso no es ni lo peor de lo que vamos a ver hoy. La segunda cueva. Hay una cueva en la región del Magdalena Medio que los lugareños llevan generaciones evitando. No por superstición sin fundamento. Por algo que todos los que han entrado han experimentado de primera mano. Cuando cruzas la entrada, el aire cambia de golpe. No es solo que haga frío. Es que hay viento. Un viento constante que sale desde adentro hacia afuera, como si la cueva estuviera respirando. La temperatura baja varios grados en cuestión de segundos. Y la humedad es tan alta que en cuestión de minutos tienes la ropa completamente húmeda. Los científicos que la estudiaron llegaron a una conclusión fascinante: esta cueva tiene su propio microclima. Un sistema de circulación de aire interno que funciona de manera completamente independiente al clima exterior. Llueva o haga sol afuera, adentro siempre es lo mismo. Y ese microclima creó algo que nadie esperaba encontrar. Especies. Animales y organismos que evolucionaron durante miles de años dentro de ese ambiente específico. Insectos sin pigmentación, completamente blancos, adaptados a la oscuridad total. Hongos que no se han clasificado todavía. Y una especie de pez en el río subterráneo que atraviesa las galerías inferiores, sin ojos. Completamente ciegos, porque en ese mundo no los necesitan. Ahora entiendes por qué la gente los evitaba. No era miedo irracional. Era instinto. Algo en ese lugar se siente distinto desde el primer segundo. Y la explicación científica, lejos de tranquilizarte, hace que todo sea todavía más perturbador. Porque si este ecosistema lleva miles de años desarrollándose de forma aislada, ¿qué tan frágil es? ¿Qué pasa cuando entra el primer turista sin control? ¿Qué pasa cuando la primera luz artificial interrumpe esa oscuridad perfecta que esas especies nunca han conocido? Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda. Y hay un detalle que casi nadie nota cuando se habla de esta cueva. La tercera cueva. En el departamento del Huila, en una zona de difícil acceso que durante años fue ignorada por los investigadores, hay una cueva que desde afuera parece completamente ordinaria.
Boca pequeña, entrada estrecha, nada que llame la atención. Pero en el interior, las paredes hablan. Literalmente. Cuando los primeros arqueólogos entraron, encontraron pinturas rupestres. No unas pocas. Docenas. Distribuidas a lo largo de más de 80 metros de pared, con una densidad y una calidad de detalle que los dejó sin palabras. Había figuras humanas. Animales. Patrones geométricos que se repetían con una precisión que no parece improvisada. Y en el sector más profundo de la cueva, algo que todavía hoy genera debate entre los especialistas. Un conjunto de símbolos que no pertenece a ninguna cultura indígena conocida de la región. No es que sean raros. Es que son completamente distintos a todo lo que se ha catalogado en el país. El estilo, la técnica, el pigmento utilizado. Todo apunta a un grupo humano del que no tenemos ningún otro registro. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Por qué eligieron esta cueva específica, en este lugar específico, para dejar esta marca? Nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que las dataciones ubican algunas de estas pinturas entre 8.000 y 12.000 años de antigüedad. Eso significa que cuando las primeras civilizaciones del mundo antiguo apenas estaban comenzando a organizarse, aquí, en esta cueva del Huila, alguien ya estaba contando una historia en las paredes. Y esa historia todavía no la hemos descifrado. Aquí es donde todo cambia. La cuarta cueva. Hay cuevas hermosas. Hay cuevas misteriosas. Y luego hay cuevas que te recuerdan, de forma muy directa, que la naturaleza no fue diseñada para ser cómoda. Esta es una de las segundas. Ubicada en la región de la Orinoquía, en una zona que cambia de forma dramática según la temporada de lluvias, esta cueva es un sistema de galerías y ríos subterráneos activos que los espeleólogos más experimentados del país describen con una sola palabra: impredecible. Un grupo de exploradores entró hace unos años con el objetivo de mapear el sistema completo. Llevaban equipos, cuerdas, sistemas de comunicación. Calculaban 2 días de trabajo. Tardaron 4 en salir. No porque se perdieran, sino porque el agua subió. Una lluvia en la superficie que ellos no podían ver ni anticipar llenó galerías que horas antes estaban completamente secas. Tuvieron que esperar, inmóviles, en una cámara elevada, con raciones calculadas para la mitad del tiempo. Y la parte más inquietante de todo esto es la siguiente. El mapa que hicieron en esa expedición ya no es válido. Porque cada temporada de lluvias reconfigura el sistema. Los canales cambian. Los pasos que antes eran accesibles se inundan. Nuevas conexiones aparecen. Es una cueva que literalmente se reescribe a sí misma cada año. Es brutalmente peligrosa. Y al mismo tiempo, es brutalmente hermosa. Las formaciones generadas por el agua en movimiento constante son distintas a todo lo que existe en las otras cuevas del país. La roca toma formas que desafían la lógica visual. Columnas retorcidas, cortinas de piedra traslúcida, pozas de agua con un color turquesa tan intenso que parece artificial. Un lugar que no perdona errores, pero que recompensa a quienes lo respetan con algo que no se puede describir con palabras. Pero eso no es ni lo último que tenemos hoy. La quinta cueva. La más reciente. La más grande. Y la más desconcertante de todas. Descubierta hace menos de 3 años en una zona limítrofe entre 2 departamentos que por décadas fueron de difícil acceso, esta cueva está reescribiendo los libros de geología regional. Sus dimensiones superan a todas las anteriores combinadas. Tiene cámaras tan amplias que podrías meter un edificio de varios pisos sin problema. Sus galerías se extienden por kilómetros en distintas direcciones, muchas de ellas todavía sin explorar completamente. Pero lo que realmente tiene a los científicos trabajando sin parar no es su tamaño. Es lo que encontraron en su interior. Una formación geológica que, según los especialistas consultados, no debería existir en esta latitud. Una estructura mineral que hasta ahora solo se había registrado en cuevas de Asia Central y en algunas formaciones marinas del Pacífico Norte. Completamente fuera de lugar. Sin explicación clara dentro de los modelos geológicos actuales. ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué condiciones tuvieron que darse para que eso se formara en este punto específico del planeta? Todavía no hay respuesta. Y eso es exactamente lo que hace que esta cueva sea tan importante. No porque sea bonita, aunque lo es, sino porque desafía lo que creíamos saber. Porque obliga a replantear modelos que llevaban décadas sin ser cuestionados. Colombia, una vez más, resultó ser más de lo que nadie esperaba. Y la sexta cueva. Prometí hablar de ella. Y voy a cumplir.
Existe. Está documentada de forma preliminar. Pero su ubicación exacta no ha sido publicada y hay razones muy concretas para eso. Está en una zona que todavía presenta conflictos de acceso. El equipo que la descubrió decidió, de forma voluntaria, no revelar su posición hasta que las condiciones sean las adecuadas para protegerla. Porque ya vieron lo que le pasó a otras cuevas cuando se viralizaron antes de tiempo. Turismo no regulado. Personas sin equipo ni preparación. Formaciones que tardaron millones de años en construirse, destruidas en cuestión de meses. La sexta cueva existe. Y por ahora, el silencio es la mejor forma de protegerla. Colombia no necesita que la descubran desde afuera. Necesita que la descubramos nosotros primero. Con respeto. Con cuidado. Con la conciencia de que lo que tenemos debajo de la tierra es tan valioso como lo que tenemos arriba. 5 cuevas. 5 mundos distintos. Y probablemente miles más esperando, en silencio, a que alguien se asome por primera vez. La pregunta no es si existen. La pregunta es si vamos a saber cuidarlas cuando las encontremos.